Vamos a pasar al estudio de la palabra. Vamos a continuar con el tema que hemos estado hablando. Si recuerdan, ya hemos transcurrido 3-4 domingos hablando de la persona de Dios, de sus atributos. La semana pasada estuvimos hablando cuáles son los atributos que Él tiene como persona y que son únicos, son exclusivos de Dios. Y pues con la ayuda de Dios vamos a continuar en esta mañana hablando de este tema. Es muy importante porque, si recuerdan, el texto que vimos como base dice que algunos no conocen a Dios, y dice el apóstol: para vergüenza vuestra lo digo. Y decíamos que esta verdad el día de hoy se sigue repitiendo, el día de hoy sigue presente, porque desafortunadamente, aunque muchos dicen conocer a Dios, realmente no lo conocen. Realmente las personas tienen solo una idea: quién es Dios. Creen que conocer a Dios es pues ir al templo, reunirse, cargar una Biblia, cantar coritos, dar dinero, participar en eventos, ¿no? O sea, participar en campamentos. Dice, no, es que me invitaron a un campamento de jóvenes. Ah, sí, fuimos allá al Cedral, nos invitaron al Cedral, al Oyamel, fuimos un fin de semana, y pues la verdad estuvo muy bonito. Hubo payasos, hubo mimos, hubo obras de teatro, nos dieron de comer, jugamos fútbol, conocí a muchos amigos, hice muchos amigos, muchas amigas, y ahora pues hasta nos vemos por el Facebook, ¿verdad? Ahí en el Face veo sus estados y veo lo que publican y ¡ay, qué bonito! Y la gente cree que eso es conocer a Dios, participar en campamentos. Otros creen que conocer a Dios es venir a la misa o ir a una misa, estar ahí sentado cada domingo, ¿verdad? Y decir, no, es que si yo falto a la misa, Dios me va a castigar. Pero eso no es conocer a Dios. Es muy importante que sepamos quién es Dios, a qué persona nos estamos acercando. Y en primer lugar, pues por el bien de nosotros, de nuestra propia vida, pero también por el bien de otros. Porque sabe usted que cuando una persona da un mal ejemplo, da un mal testimonio públicamente delante de otras personas, otros también son tropezados, otros también son afectados. La gente dice, no, para ser como él, mejor me quedo como estoy. No, para ser como ella, que va cada domingo al templo y dice que ya cambió, pero mira, sigue siendo la misma, nada más que ahora pues ya no se pone minifaldas, ahora ya no se viste impúdicamente, ya usa vestidos largos. No, pues ahora ya no es la señora que se la pasaba ahí en la pollería chismeando, ¿verdad? Y hablando mal de su prójimo. No, ya ahora pues ya la veo más tranquila, pero pues sigue siendo, dicen por ahí, el mismo chamuco pero remojado, o sea, ya con apariencias. Pero eso no es conocer a Dios. La gente es tropezada. Por eso, mis amados, qué importante es que de verdad estas palabras no las echemos en saco roto. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su carácter? ¿Cuáles son sus atributos? A través de la historia, muchas personas dieron su vida incluso, pero ¿sabe por qué? Porque conocían a Dios. Muchos fueron incluso muertos por causa del reino, por causa de amar y conocer verdaderamente a Dios. Por ejemplo, William Tyndale, un predicador, un hombre que tradujo el Nuevo Testamento al inglés en Inglaterra, fue sentenciado a morir en la hoguera por el rey Felipe. Y ese hombre, cuando estaba ahí en la hoguera, ese hombre oraba y decía, abre los ojos del rey de Inglaterra. Señor, abre los ojos de este hombre para que entienda y vea la necesidad de la gente. Y murió quemado. Juan Hus también, un teólogo, predicador, precursor de la Reforma protestante, ese hombre también fue condenado a morir en la hoguera. ¿Por qué? Porque se opuso a la Iglesia Católica. Ese hombre, su vida de fe y de conocer a Dios, la selló con su muerte.
Y así a través de la historia, muchas personas, en la misma escritura vemos gente que conocía a Dios, que conoció a Dios, y que no solamente para ellos Dios era una idea, no, para ellos Dios no era una imagen, no era un fetiche, no era una pata de conejo, o no era traer al Diosito aquí en la cartera, ¿verdad? Como mucha gente hoy lo trae, ahí en la cartera, en el monedero, traen ahí colgando su cadenita con un crucifijo y dicen, es que yo traigo al Señor conmigo y traigo cargando, traigo aquí a Dios conmigo, lo traigo en mi cartera y lo sacan ahí, dicen, aguas, ten cuidado porque te va a hacer mal, te va a hacer daño si lo tratas mal. No, Dios no está encerrado. La persona de Dios no está encerrado en una imagen, no está encerrado, no lo podemos encerrar en un cuadro, no lo podemos encerrar en una ideología. No. ¿Quién es Dios realmente? Quiero pensar que todos los que estamos aquí venimos porque conocemos o queremos conocer a Dios. O no sé si usted venga con otra intención, pero creo que todos los que estamos aquí tenemos ese deseo, conocer y caminar con Dios. Si ya eres cristiano, conocer más a Dios, no conformarte, no decir, bueno, pues es que ya me arrepentí, ya me salvé, ya Cristo perdonó mis pecados, ya soy cristiano, ya soy parte de un grupo y ya, o sea, todo se acabó ahí. No. ¿Sabe usted que nunca vamos a dejar de conocer y de experimentar a Dios? No. ¿Por qué? Porque Dios no está muerto, porque Dios es una persona que vive. Es un Dios vivo y verdadero. Es un Dios que lo tienes que vivir y experimentar todos los días de tu vida, en tu vida personal, en tu trabajo, en tu escuela, con tu familia, con tus hijos, con tu matrimonio. Es un Dios que no está muerto, es un Dios que dice la Biblia que sus oídos están atentos a las oraciones de los justos. Y es un Dios que quiere ayudar y está dispuesto a amar y ayudar a las personas. Pero el problema ¿cuál es? Que la gente quiere conocer a Dios a su manera, quiere conocer a Dios de una manera incorrecta, equivocada. Quiere buscar a Dios, pero al Dios que le convenga. Hoy en día la gente se acerca a buscar a Dios, pero al Dios que le complazca, que le satisfaga, a ese Dios que sea como un mesero, que sea como un sirviente, que solamente esté para ayudarme, que solamente esté para escucharme, para sanarme, para cuidarme, para bendecirme. Pero no se ve y no se entiende realmente quién es ese Dios, el Dios de la Biblia. Decíamos la semana pasada, ¿cómo vas a conocer a Dios? Mediante su palabra, ¿se acuerdan? Pero decíamos que no solamente es leer la palabra, sino que se necesita fe. Se necesita una fe que es producto de esa confianza en obediencia a lo que tú escuchas y entiendes aquí en la Biblia. No por leer la Biblia vas a ser cristiano, sin embargo sí te va a ayudar a conocer a Dios para que llegues a ser cristiano. Porque de nada sirve leer la Biblia, pero leerla como si fuera el libro de novelas, como si fuera el libro vaquero, como si fuera el periódico El Universal, ¿verdad? Ahí agarra la gente, se sienta ahí en su silla, compra su periódico, El Sol de Hidalgo, ahí se pone a ver y está viendo, y que sociales, y que deportes, y noticias, y policíacas, y tantas cosas que quiere enterarse. Y ahí está la gente, con puro morbo, nada más viendo, a ver qué saca, a ver qué chisme sacaron hoy en el periódico. La Biblia no la podemos tomar así. Porque si usted toma la Biblia para pasar el rato, para perder el tiempo, o incluso hay gente que se atreve a, ¿sabe para qué usa la Biblia? Para que se duerma. ¿No tiene sueño? No se puede dormir y dice, voy a leer la Biblia. Y agarra su Biblia y se pone a leer un capítulo, 2 capítulos, y cuando siente ya se quedó dormido. Y ya agarran su Biblia y la ponen al lado y ya se duermen. Y creen que eso es conocer a Dios. Eso no es conocer a Dios. Mejor le fuera no leerla, porque de nada le va a servir, no le aprovecha. Entonces, el conocer a Dios viene como producto de una fe, de una confianza que es con base en la palabra de Dios. Y estuvimos viendo la semana pasada cuáles son los atributos,
¿Cuáles son las cualidades que Dios tiene, únicas y exclusivas de Él? Es necesario conocer, es necesario entender lo que la Escritura nos enseña acerca de la persona de Dios. Nada más para recordar rápidamente, veamos Hechos capítulo 17, versos 22 y 23. Dice la Escritura: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El apóstol Pablo se encontraba en la ciudad de Atenas, en Grecia, y dice que él estaba observando, seguramente iba caminando entre las calles y al ir caminando estuvo observando, y dice que vio muchos templos, había muchas construcciones y muchas imágenes y esculturas. Los griegos fueron muy dados a la cultura, eran personas, eran ciudadanos muy adelantados en su época, eran muy dados a pensar, a filosofar, eran muy dados a la ciencia. De entre los griegos salieron grandes filósofos y pensadores que al día de hoy sus ideologías son utilizadas en nuestra época, como Sócrates, Platón, Aristóteles, entre otros. Y esa sociedad eran muy dados a la estética, a la cultura, a la filosofía. Entonces Pablo dice que mirando vuestros santuarios, o sea, él miró muchos templos, miró muchas construcciones, y dice: encontré un altar en el cual estaba una inscripción: al Dios no conocido. Y dice: ese es el Dios al que yo te vengo a predicar. O sea, a pesar de que tú tienes muchas ideas, a pesar de que tú tienes muchas creencias, a pesar de que tú te has hecho imágenes de dioses, dentro de ti hay algo que te dice que hay un Dios superior, que hay un Dios que está por encima de todos esos dioses que tú te has hecho. Pero como no lo conocen, como no lo conocían, simplemente dijeron: al Dios no conocido. Por si hubiera algún Dios, por si hubiera algún Dios más importante, vamos a hacerle una escultura, vamos a hacerle una inscripción. Hoy en día muchas personas así viven. No conocen a Dios. Se hacen dioses y tienen sus dioses. No solamente hablamos de imágenes y de esculturas, porque cuando hablamos de esta situación, luego puede venir a la mente la idea: a los católicos. No, esos son bien idólatras, a los católicos, ¿no? Esos que le hablen a los católicos. No, mis amados. ¿Sabe usted que hay gente que se hace dioses que no necesariamente son imágenes? Hay gente que se hace, ¿sabe quién es su mismo Dios? La misma persona. Hoy en día está de moda mucho eso del amor propio. No sé si usted ha escuchado eso. El amor propio. Es que debes de amarte, es que debes de valorarte, es que tú eres una persona muy importante y nadie tiene derecho a ofenderte ni faltarte al respeto, porque tú eres el centro del universo, porque tú eres el más importante. Hoy en día se le da mucho, así como en la época de los griegos eran muy dados al egoísmo y a la egolatría, hoy en día también la gente es muy dada al amor propio, al egoísmo, solamente estarse viendo a sí mismos. ¿Por qué? Porque su Dios son ellos. Porque a pesar de que dicen conocer a Dios, no lo conocen. Y así es como Pablo estaba hablándole a los griegos. A pesar de que tenían muchos dioses y deidades, no conocían al Dios de la Biblia. Y yo le pregunto en esta mañana: ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios? ¿Una idea? ¿La congre? ¿El culto? ¿La religión? ¿Quién es Dios para ti? Los griegos se hicieron una inscripción, tenían la idea, un altar, dice, construyeron un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Por otro lado, hay personas que incluso niegan la existencia de Dios, se atreven a negar la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque ellos mismos se hacen Dios. Porque ellos dicen: yo no necesito a alguien que me esté guiando, yo no necesito de Dios,
No, pues yo soy sabio, mi experiencia. Yo soy un hombre, una persona muy experimentada. No, usted no sabe, la vida me ha enseñado. La vida me ha enseñado y he aprendido a través de mi experiencia cómo tomar decisiones. ¿Por qué? Porque ellos mismos se ven como dioses. ¿Por qué? Porque son soberbios. Porque no les gusta someterse a una autoridad. Porque es más fácil creerme yo superior, creerme yo sabio en mi propia opinión, en lugar de humillarme y reconocer que la Biblia tiene la razón, que la Escritura tiene la verdad. Entonces, y esto no solamente lo viven la gente adulta, también los jóvenes. Hoy en día hay muchas personas que ya pasan de 70 años tal vez, ¿y sabe qué? No les gusta oír consejos. ¿Qué dicen? No, tú eres un chamaco. Uy, no, ¿tú qué me vas a enseñar a mí? O al revés, los jóvenes menosprecian a los ancianos, menosprecian a los adultos y dicen, mamá, tú ya viviste, déjame vivir mi vida. Es que en tu época, porque eran bien anticuados, ¿no? En tu época estaban, pero bien mal, ¿no? Ahorita ya estamos en otra época, mamá, ya estamos a la moda, es que tú te quedaste retrasada. ¿Por qué? Porque se hacen dioses ellos mismos, porque no les gusta escuchar consejos, porque no les gusta, porque su egoísmo es el que les gobierna, pero no conocen a Dios. Por eso es que mucha gente vive hoy engañada o incluso niegan la existencia de Dios, porque saben que al relacionarse con Dios van a tener que someterse a esa persona de Dios. Y entonces, como no me gusta que me gobiernen, como no me gusta someterme a una autoridad, prefiero mejor decir que Dios no existe. ¿Para qué? Para que así yo no tenga a quién darle cuentas. ¿Sí me explicó? Esa es la manera de pensar hoy en día de la gente. ¿Por qué niegan la existencia de Dios? ¿Sabe por qué? No porque realmente crean que Dios no existe, sino porque les conviene decir que Dios no existe. Porque saben que si aceptan y reconocen que Dios existe y que es una autoridad y que su palabra, yo me tengo que someter a su palabra, pues entonces van a tener que dejar sus ideologías, su manera de pensar para someterse a la voluntad de Dios y prefieren no someterse, por eso dicen Dios no existe. Otros, aunque dicen conocerlo, siguen pecando, siguen practicando lo malo, a pesar de que por muchas partes se proclama que Dios, se habla mucho de Dios. Hoy en día estamos en la época en la que más se habla de Dios, por donde quiera se habla de Dios. Hoy en día se han creado muchas religiones, sectas, ideologías, la Luz del Mundo, los Testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, los sabáticos, creo que son los mismos, los bautistas, los metodistas, infinidad de religiones. Y cada uno te dice que te habla de Dios. Cada uno te presenta a Dios, pero te lo presenta a su manera. Te lo presenta de acuerdo a lo que le conviene. Hace poco platicaba con un hombre ahí donde estoy trabajando y decía, esta persona me decía, a mí me gusta ir a la iglesia. Ah, sí, ¿y por qué te gusta ir a la iglesia? No, dice, la verdad es que mi pastor, pues es una persona muy estudiada, ¿no? La verdad nos enseña muy bien, dice, me gusta cómo enseña, me gusta lo que nos enseña. ¿Y qué te enseña? Le pregunté. No, pues es que dice que es poco a poco, que la verdad el pecado no se puede dejar. Porque yo sí le dije, oye, ¿tú eres cristiano? Sí, claro, yo soy cristiano. Le dije, entonces, ¿por qué sigues diciendo groserías? ¿Por qué hablas con groserías? Y hasta abrió los ojos. Le dije, es que tú no eres cristiano. No, sí, yo soy cristiano. Bueno, dice, lo que pasa es que mi pastor me dijo que es poco a poco, que no se puede dejar de lo malo de momento. Y aparte dice, mi pastor dice que los diezmos no son obligatorios, que lo que sí hay que dar obligatoriamente es la ofrenda. Y dije, hasta eso, ni conoce la Biblia el hombre. Y le dije, es que eso no es correcto. Le digo, imagínate si te mueres, ¿a dónde vas a ir? Pero no, es que mi pastor, la gente le presentan a Dios y les hablan de acuerdo a lo que les conviene. A pesar de que se habla mucho de Dios, hoy no se conoce a Dios como se debiera conocer. Porque si la gente conociera a Dios realmente, al Dios de la Biblia, yo le aseguro que no habría tanta apostasía y tampoco habría tanta ligereza.
A otros les dicen, no, no importa, tú puedes ser cristiano, tú puedes venir a la iglesia y puedes seguir yendo a los bailes, puedes seguir fumando, puedes seguir tomando. No, pues hasta el Señor Jesucristo convirtió el agua en vino. Oye, pues ahí está en la Biblia. Hasta imagínense, toman la Biblia y la malinterpretan a su conveniencia. Y entonces, como a la gente le gusta la borrachera, dicen, pues si no, pues aquí me acomoda, aquí estoy bien. No, pues si ahí dice la Biblia que Jesús convirtió el agua en vino, pues entonces no es malo tomar vino, no es malo emborracharse. Amado, la Biblia dice que los borrachos, así lo dice, literal, los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Pero como a la gente no le gusta leer la Biblia, como a la gente no le gusta escudriñar la Escritura, por eso es que se creen las mentiras que les dicen, por eso es que se creen en un Dios que no conocen, no conocido. Hacen sus propios dioses, sus propias ideologías. Amado, por la misericordia de Dios, creo que siempre le hemos hablado la verdad. Siempre hemos buscado hablarle con la verdad, hablarle lo correcto. Aquí no le estamos engañando. A veces la palabra pudiera parecer muy dura, pudiera parecer hasta ofensiva. Discúlpenos. Solo queremos hablarle con la verdad. ¿Sabe por qué? Porque en el infierno hay millones de almas que darían lo que fuera por venir a escuchar un mensaje como usted hoy lo está escuchando, pero ellos ya no pueden. En el infierno ya no hay predicadores. En el infierno ya no hay quien le esté gritando, quien le esté diciendo arrepiéntete. Decía el apóstol Pablo, ojalá y me toleraseis por un poco más de tiempo. A veces la gente se molesta porque se le habla la verdad, pero en el infierno se van a acordar de todo lo que escucharon. Ojalá usted tome en serio las palabras que escucha. ¿Cuáles son los atributos de Dios? ¿Cuáles son sus cualidades personales que Él tiene como Dios y que no las tiene ningún ser humano? Ya vimos algunas la semana pasada. Por ejemplo, hablamos acerca de que Dios es eterno. Él siempre ha existido y siempre va a existir. Él no fue creado. Él no necesita ser creado, no necesitó ser creado, porque Él es el creador y nosotros somos las criaturas. Él es el que hizo todas las cosas. Además, no necesita la ayuda de nadie para existir. Él no necesita que alguien lo esté auxiliando, porque Él es eterno. Si la gente comprendiera que Dios es eterno, viviría bajo esa luz. ¿Por qué? Porque entendería que Él es el creador y nosotros somos criaturas. Pero a veces pareciera que el hombre se siente creador. ¿Sí? Ahí está el libro de Isaías, dice que agarran un pedazo de madera y dice que le dan forma a su manera. Y dice que todavía agarra ese pedazo de madera y se postra delante de él y le adora y le dice, tú eres mi Dios. Y ahí va la gente. Yo los he visto y lo digo con mucho respeto. Ahí va la gente en las calles cargando una guadalupana como de 3 metros. Ahí van. Y te la venden bien cara. Y te dicen que ese es Dios. Ese es un Dios creado por el hombre. Pero el Dios de la Biblia, ese Dios no fue creado, porque Él es eterno. Ese es uno de sus atributos. Dios es eterno. Nada más para recordarlo brevemente, Isaías 40:28, lo leímos la semana pasada. Dice, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ahí está. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno, ¿quién es? Jehová. Él es eterno, el cual creó los confines de la tierra. Dice la Escritura en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice que todo lo hizo con el poder de su palabra. Él es eterno. Ese es uno de sus atributos. Yo no sé por qué la gente se hace tantas marañas en la cabeza
Y a veces dice la gente, es que yo no entiendo, hermano, de verdad yo no entiendo la Biblia, yo no le entiendo a la Biblia, yo quiero ser cristiano, pero no le entiendo. Qué extraño, porque no le entienden a la Biblia. Pero ¿qué tal le entienden a las redes sociales? ¿Qué tal le entienden al Facebook? ¿Qué tal le entienden al Instagram? ¿Qué tal le entienden al YouTube? Para eso sí están, pero bien buenos, ¿verdad? Para eso sí. Y pícale aquí, pícale acá, y están ahí viendo los perfiles de otros, están ahí enterándose de chismes de otros. Pero pregúntales de la Biblia. No sé, no me acuerdo. No le entienden, amado. ¿Por qué? Porque no conoces a Dios. No lo conoces. Conoces de otras cosas. Conoces de ciencia, aritmética, geografía, historia. Y no es malo, no es malo, no es malo conocer, no es malo prepararse, no es malo tener estudio, no es malo. Pero si usted conoce más de cultura general y no conoce ni siquiera la Biblia, ni siquiera le pregunto un texto, por lo menos que dijera los nombres de los 12 apóstoles. ¿Quiénes fueron? Parmenas, Timón, ¿sí? Nicolás, Bernabé, Nicolás, prosélito de Antioquía. Ellos eran los 12 discípulos, los 12 apóstoles. Veo caras muy sorprendidas. Esos fueron los 7 diáconos. Pero bueno, la gente dice, es que no le entiendo. No le entiendo. Pero si le pregunto cuál es la página de Facebook del Servicio Nacional de Empleo, a lo mejor sí me lo dice, porque sí conoce usted de redes sociales. Otro de sus atributos, lo vimos la semana pasada, Dios es inmutable. Quiere decir que Él no cambia. Él no cambia. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En Él, en Dios dice que no hay mudanza, no hay cambio, no hay ni siquiera la sombra de variación. Dios no cambia, es el mismo Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Pero ¿sabe qué? También eso se refiere a que Dios, el Dios de la época de Abraham, así como Dios en ese momento, en la época de Abraham, castigó a 2 ciudades, ¿cuáles fueron? Sodoma y Gomorra. ¿Sabe por qué las castigó? Por el pecado. Por el pecado. Ese es mismo Dios, hoy, en este pleno febrero 2026, si quiere puede destruir esta ciudad de Pachuca. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Porque así como a Él, en esa época, en la época de Abraham, le molestó el pecado, se indignó por el pecado de Sodoma y de Gomorra, hoy en día también vive indignado por el pecado que se comete en nuestra época. Él no cambia. Si en la época de Noé, aunque es cierto, él mismo juró y dijo que no volvería a destruir la tierra con agua, pero ¿por qué destruyó? ¿Por qué mandó el diluvio? Porque dice que en esa generación el corazón de los hombres estaba inclinado de continuo al mal. ¿Y sabe qué? Hoy en día la maldad en esta época, podríamos decir que, porque lo dice la Biblia, se ha multiplicado comparado con la época de Noé. ¿Sí? Por eso es que no cambia. Aquello por lo cual Dios sacó del huerto de Edén a Adán y a Eva, ¿por qué razón lo sacó? ¿Por qué razón? Por el pecado, por la desobediencia. No lo sacó de ahí porque le hayan caído mal. No lo sacó de ahí porque sea un Dios injusto o un Dios tirano. Lo sacó del huerto de Edén por causa de la desobediencia. Simplemente porque Dios le dijo, no comerás de ese árbol. ¿Y qué dijo Eva? Se dejó engañar por la serpiente. Amados, Dios no cambia. Y si condenó a la generación de Noé, porque así dice, condenó a la generación de Noé, lo puede hacer en esta época. Él no cambia.
Otro de sus atributos, Dios es omnisciente. Omnisciente es que tiene todo el conocimiento de todas las cosas, pasadas, presentes y futuras. Dios conoce y sabe aún lo más escondido del ser humano, aquello que la gente no sabe y no conoce, los pensamientos, las intenciones del corazón, el por qué se hacen las cosas. Dios conoce la hipocresía de las personas, aquella gente que es hipócrita, aquella gente que dice, yo soy cristiano, o se hace pasar por cristiano, pero dentro de su corazón sabe que no lo es, sabe que hace cosas malas. Muchas veces hay personas que vienen a la reunión por primera o segunda vez y escuchan un mensaje y pareciera que el predicador conociera su vida, pareciera que el predicador lo está describiendo y salen de aquí y dicen, oye, ese señor, ¿quién le dijo mi vida? Nadie. ¿Quién se la dijo? Dios. Nadie, o sea, ninguna persona, es que Dios lo conoce. ¿Cuántas veces a lo mejor usted mismo aquí, en esta reunión, usted mismo se ha sentido redargüido y Dios viene y le habla y le dice, le está describiendo lo que usted hizo en la semana? Lo que usted hizo en la semana, que se enojó o que hizo cosas incorrectas y viene aquí y Dios se lo habla a través del predicador. ¿Eso por qué sucede? Porque Dios es omnisciente, porque Él sabe la vida de las personas. Sabe lo que hemos hecho en secreto y en público. Sabe las intenciones del corazón. Jeremías 23:24, fíjese, dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? O sea, pregunta, ¿quién se va a esconder? ¿Quién se va a ocultar? Aquello que la gente no sabe. Si hace 20 años le robaste a tu mamá, si hace 10 años le fuiste infiel a tu esposa y nunca se enteró, y a lo mejor a tu esposa ya se murió y tú le fuiste infiel, ¿sabes quién lo conoce? Dios, porque a Él no lo podemos engañar. Si tienes novia, si tienes novio en la escuela y tus padres no lo saben, si andas fornicando y tú piensas que tus padres les ves la cara, a Dios no le ves la cara, porque Él es omnisciente. No hay lugar donde podamos escondernos. Sabe todo y conoce todo. Otro de sus atributos, también lo vimos la semana pasada, todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. ¿Quién? El Todopoderoso. Todopoderoso. No dice poderoso, es todopoderoso. Es decir, que para Él no hay cosa imposible, para Él no hay nada difícil, para Él no hay adversidades, para Él no hay problemas que Él no pueda resolver, porque es todopoderoso. Nos habla de un Dios que no es un Dios débil, no es un Dios que no tiene fuerzas, no es el Cristito que tienen ahí, ¿verdad? Vas a la iglesia católica y ahí lo tienen, o a una casa, y ahí está el Jesús así crucificado y todo decaído y todo sangrante y ya, o sea, lo ves así y dices, ay, pobrecito, como para que te compadezcas. Ese no es Dios, ese no es el Dios de la Biblia. Dice que Él es todopoderoso, y si es todopoderoso, entonces Él te puede ayudar. Y si es todopoderoso, tiene la capacidad para quitarte tus pecados, para sacarte de tus pecados. ¿Por qué no te has convertido? ¿Sabes por qué? Porque no conoces a Dios y no entiendes que Él es el único que te puede ayudar. Porque a lo mejor has buscado hacer las cosas a tu manera, porque quieres esforzarte y hacer las cosas sin buscar la ayuda y la gracia de Dios. Pero así no se puede. Es que yo no sé por qué no puedo perdonar. Es que, hermano, yo no puedo dejar las drogas. Es que por más que me esfuerzo, es que de verdad ya lo intenté y volví a caer, hermano. Hermano, ¿por qué vuelves a caer? Porque no conoces a Dios, que es todopoderoso. Cuando Dios vino y le dijo a Abraham, vas a tener un hijo de Sara, en ese momento dice que él era un anciano, Abraham, casi de 100 años. Y Dios le dijo, ¿hay algo difícil para Dios, acaso? ¿Acaso hay algo imposible para Dios?
En otra ocasión Jesús le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Lo sabemos. Pero entonces, ¿por qué en la vida de usted esas palabras no se cumplen? ¿Por qué? ¿Por qué sigue usted batallando con sus problemas? ¿Por qué sigue usted batallando con sus pecados? Porque no conoces al Dios verdadero. Porque para ti Dios es un Dios chiquito, es un Dios que sientes que no te puede ayudar. Y la gente incluso después de que escucha un mensaje todavía se atreve a ir a que le hagan una limpia, a que oren por él o por ella en otro lugar. Recuerdo una persona hace varios años que venía aquí y aquí estuvo sentada, la persona cada domingo venía a escuchar y de repente me enteré que fue a un grupo de aquí adelante. Hay esos grupos de sanidad y milagros. Fue la persona para que oraran por ella y para que le hicieran el milagro. ¿Y qué crees? No se lo hicieron. ¿Por qué? Porque el único todopoderoso, ¿quién es? Dios. Porque además solamente la persona estaba buscando el milagro, realmente no estaba buscando hacer la voluntad de Dios. Ya tiene tiempo que ya no viene. Pero Dios es todopoderoso. ¿Qué tipo de Dios tiene usted? ¿Un Dios pequeño? Dice que es todopoderoso y puede hacer lo que Él quiera. La gente prefiere confiar en el brujo, el chamán, el adivino, en la santería, en la magia blanca, magia negra. Y sí, si somos honestos, el diablo tiene poder, sí tiene poder, pero no es todopoderoso. Hay alguien superior a Él, es Dios. Qué triste y qué terrible es que la gente prefiere mejor ir a comprarse una pata de conejo y traerla en su carro y creer que eso le va a hacer el milagro y le va a ayudar, en lugar de someterse a la palabra de Dios. Otro atributo, este no lo vimos, Isaías 6, 1 al 3. Dice el texto: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Verso 4. Ok, nada más al 3. El verso 2, por favor. Isaías 6, 2. Fíjese usted, dice que por encima de él había serafines y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Dice que con 2 alas cubrían sus rostros. ¿Por qué? Porque ni siquiera podían mirar a Dios cara a cara. ¿Por qué no lo podían mirar? El siguiente verso, el 3. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo. Otro de sus atributos es que Dios es santo, 3 veces santo. Y por cuanto Él es santo, Él no puede tener contacto con el pecado. ¿Por qué la gente, aunque dice que es cristiana, sigue viviendo en pecado? ¿Sabe por qué? Porque no entienden que Dios es santo y que Dios no tiene comunión con el pecado. No se puede honrar y servir a un Dios santo si no se vive en santidad. Cuando a alguien le preguntan: oye, ¿por qué tú no tomas? Oye, ¿por qué tú no vas a fiestas? Oye, ¿por qué tú no escuchas música? Ay, pues es que soy cristiano. Pues eso es una buena respuesta, pero detrás de esa respuesta está una verdad, mis amados. Me estoy acercando a un Dios que es santo y que no puede tener comunión con el pecado. Si usted sigue viviendo en pecado, es porque usted no ha entendido que al Dios al que usted se está acercando es un Dios santo, que no tiene comunión con el pecado.
Ay, es que yo no puedo dejar la televisión. Ay, es que no he podido dejar las mentiras. Ay, es que no he podido dejar de robar. Es que, hermano, usted no sabe, ya me esforcé. Es que de verdad, todos los días me levanto a leer la Biblia. Todos los días me pongo a orar. Pues sí, pero usted no entiende que Dios es santo. Imagínense si los serafines que están ahí, dice que no se cubren los ojos con sus alas, se cubren el rostro, porque no soportan, no pueden ver a Dios cara a cara. ¿Cuánto más un ser humano? Que dice acercarse a Dios. En el cielo no hay maldad. En el cielo no hay borrachos, en el cielo no hay mentirosos, en el cielo no hay ladrones, en el cielo no hay adúlteros. La gente dice, es que todos nos vamos a ir al cielo, es que un día Dios nos va a perdonar a todos, es que Dios un día nos va a dar la oportunidad a todos. Eso no es verdad, porque dice el libro de Apocalipsis que en el cielo ninguna cosa inmunda entrará, ninguna, porque Dios es santo, santo, santo. El profeta Isaías dice que cuando vio a Dios cayó como muerto y tuvo que venir el Espíritu y tocarlo. Y decía, ay de mí que soy hombre de labios inmundos y que habito en medio de un pueblo de labios inmundos, pero mis ojos han visto al Señor, dice. Y sus faldas llenaban el templo, sus faldas. O sea, ni siquiera lo vio completo, por así decirlo. Pero sí dice, vi yo al Señor sentado en su trono, alto y sublime. Amado, no nos estamos acercando a cualquier Dios. Si de veras usted quiere ser cristiano, le digo algo, tiene que dejar el pecado. Y tiene que dejarlo por decisión propia. Dios no va a venir a quitarle el pecado. Porque esa es otra mentira y otro engaño que la gente se hace. Es que yo estoy esperando a que el Señor venga y me haga el milagro. A ver, ¿cuándo el Señor viene y me quita los enojos, me quita la mentira, me quita los malos deseos? Ay, hermano, es que no puedo dejar de codiciar a las mujeres, no puedo dejar de ser un codicioso. Tú no entiendes que Dios es santo. 3 veces santo. El apóstol Juan lo dice en Apocalipsis en el 1 capítulo. Cuando le fue revelado, también dice que vio al Señor Jesucristo. Y dice, cuando le vi caí como muerto. Tuvo que venir el Espíritu y levantarlo. Y dice que lo vio sentado en su trono. Sus ojos son como llama de fuego, dice. Sus pies semejantes al bronce bruñido cuando está ardiendo. De su boca dice que sale una espada aguda con una corona de oro. Su voz es como el estruendo de muchas aguas. ¿Alguna vez ha ido usted a alguna cascada así grande? Que quieres hablarle a alguien y no puedes, ni siquiera te escucha porque el ruido es tan fuerte. Dice que así es la voz de Cristo. Amado, el Dios al que nos acercamos es un Dios santo y Él no tiene comunión con el pecado. Aún dice que Dios no oye a los pecadores. ¿Sabe por qué Dios no escucha sus oraciones? Porque si usted sigue viviendo en pecado, usted sigue haciendo lo malo. Mire, aunque usted se pase 2 horas diarias orando, sus oídos están cerrados. Dice que el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. ¿Cuánto más? Ofreciéndolo con pecado. Lo dice Proverbios, no lo estoy inventando. Búsquelo ahí en su Biblia. Dice que el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. O sea, Dios aborrece las alabanzas, aborrece las oraciones, aborrece lo que la gente le pueda ofrecer a Dios si se ofrece con pecado. Para Dios es abominación, algo sucio, algo detestable. Y dice, ¿y cuánto más ofreciéndolo con maldad? O sea, imagínense, fue a robar en la semana, fue a robar a su trabajo, fue a robar a su familia y viene aquí y deposita dinero ahí y dice,
Ay, ya vine, ya traje mi dinero para ayudar al salón, ya puse mis ofrendas. ¿Sabe que a Dios eso le repugna? No lo digo yo, amados. Léalo en la Biblia. Léalo en la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios creó todas las cosas buenas, pero por causa del pecado todo se corrompió. En el principio todo lo hizo hermoso. En el principio no había pecado. Cuando Adán y Eva estuvieron en el huerto, antes de que desobedecieran a Dios, dice que ellos tenían libertad para acercarse a Dios. Es más, había tanta pureza que dice que estaban desnudos y no se avergonzaban de estar desnudos. Pero entró el pecado, entró la desobediencia y entonces Dios se tuvo que alejar. Porque el pecado separa a los hombres de Dios. ¿Por qué Dios no escucha sus oraciones? Porque si usted vive en pecado, Dios no lo escucha. Otro atributo, Dios es justo y recto. Deuteronomio 32, versos 3 y 4. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. En Él es justo y recto. Aquí está. Dios es justo y recto. Ese es uno de sus atributos. ¿Qué quiere decir que es justo? Que a cada uno le va a pagar conforme a sus propias obras. No, Dios no va a poder ser sobornado. Dios es un juez que paga a cada uno conforme a sus maldades. Así lo dice también Deuteronomio. En esta vida la gente puede corromper a los jueces, puede sobornar a las autoridades. En esta vida te brincas el alto y ya la gente dice, bueno, pues ya cómo nos arreglamos, Poli. A ver, ya cómo. Ya. Ahí está el policía, ¿no? Todavía dejándose sobornar. No, pues es que mire, la verdad es que pues usted se pasó el alto y el artículo tal dice esto y dice el otro y pues la verdad es que, pues no sé, mire, yo no quisiera estar en su lugar, va usted a pagar mucho de multa. ¿Pero por qué lo hacen? Pues para ver si le ofreces algo. Y como a la gente le gusta sobornar, sacan sus 200 pesos y se los dan, ya. No diga nada, yo tampoco diré nada. Pero a Dios nadie lo va a poder sobornar. Él es justo. En esta vida hay jueces que son injustos. ¿Por qué son injustos? Porque en la cárcel hay personas inocentes que no debieran estar ahí. Y en la calle andan personas delincuentes que pagan grandes cantidades de fianza. Ahí están los políticos, meten sus amparos, meten y pagan mucho dinero. ¿Para qué? Para comprar su libertad, aunque son culpables. Pero ¿sabe usted? Delante de Dios, el que es culpable va a ser castigado y el que es inocente va a ser eximido de su culpa. Porque dice que Él no tendrá por inocente al culpable. Por eso es que Él es un Dios justo. Por eso es que vale la pena someternos a Él. Por eso es que vale la pena creer en Él y hacer su voluntad. Porque estamos confiando en un Dios que es justo. Que no te va a pedir cosas que no puedas hacer. Él no te va a pedir que hagas cosas imposibles. Porque entonces sería un Dios injusto y entonces estaría faltando a su carácter. Y si falta a su carácter, entonces ya no es un Dios correcto, digno de confianza. Él no le va a pedir a usted que haga cosas imposibles. No le va a pedir a usted que haga cosas difíciles. Todo lo que nos pide hacer es porque lo podemos hacer. Si le pide a usted que deje de robar, es porque puede dejar de robar. Si le pide a usted que deje de enojarse, es porque puede dejar de enojarse. Si le pide a usted que deje la mentira, es porque usted puede hablar la verdad. Porque Dios le dio la capacidad a usted para hablar y hacer lo correcto, para hablar lo bueno.
Ay, pero es que yo no puedo. Ay, pero es que está difícil. Ay, pero es que de verdad usted no sabe cómo le batallo en el trabajo con ese patrón que es, pero bien grosero. No, hermano, de verdad yo trato de contenerme, pero es que me calientan la cabeza, dice la gente. Es que, hermano, yo soy de mecha corta, o sea, me prendo bien rápido. Usted no me conoce, mi familia somos así. Pues discúlpeme. Pero si Dios le pide que usted contenga su temperamento, es porque lo puede hacer. Porque entonces sería un Dios injusto. Él no le va a pedir que haga cosas que no pueda hacer. Si Dios le pide que deje las vanidades a las mujeres, ¿verdad? Las mujercitas que les gusta la vanidad, que les gusta vestirse de una manera incorrecta, es porque lo puedes hacer. Ay, pero ¿qué van a decir que ahora parezco monja porque traigo mis vestidos largos? Ay, ¿qué van a decir que ahora ya no escucho a Shakira o a Madonna? Ahora pues ya no escucho la música. Si Dios te pide que dejes la música, que dejes las redes sociales, que dejes la rebeldía, es porque lo puedes hacer. ¿Sabes por qué? Porque dice que Él es un Dios justo y recto. Recto es que no te va a pedir que hagas lo malo. Y además también es justo. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Es muerte. La paga del pecado, y dice también Romanos que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados de la gloria de Dios. ¿Quién de nosotros merece entrar al cielo? Alza sus manos. ¿Quién? ¿Quién de nosotros merece estar en la presencia de Dios? ¿Quién? Nadie. Pero Él, por cuanto no quiere que el hombre se pierda, dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, tuvo que castigar el pecado. ¿Y sabes qué? No te ha castigado a ti ni me castigó a mí. ¿A quién castigó? A su Hijo. Él entregó a su Hijo por causa de nosotros, por culpa de nosotros, por nuestras maldades. Si Él hubiera sido un Dios injusto, incorrecto, ¿sabes qué? Simplemente nos deja perdernos y mandarnos al infierno, sin ninguna esperanza. Pero por cuanto no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, Él entregó a su Hijo por amor a nosotros. Y por eso es que Él no tendrá por inocente al culpable. Porque ya hubo alguien que pagó el precio del pecado, ya pagó el precio de nuestras maldades. Y por eso es que ahora demanda rectitud y justicia y santidad. Porque entregó a su Hijo. Porque dio lo que más amaba. Porque no le importó, dice que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Amado, ¿cuánto te amó? ¿Cuánto te ama? Es tan grande su amor que no le importó dar a su propio Hijo. ¿Qué padre, qué mamá de los que están aquí estaría dispuesto a que mataran a su hijo para que dejaran libre a un violador, a un homicida, a un ladrón, a un pecador? ¿Quién? ¿A usted le gustaría? ¿Mujer? ¿Varón? Imagínate que el Chapo Guzmán está en la cárcel, que estuviera aquí en la cárcel de Pachuca y está sentenciado a muerte por causa de sus pecados. Y que te dijeran, hay una oportunidad para ese hombre. La única oportunidad es que tú dejes que a tu hijo lo sienten en la silla eléctrica y lo condenen a morir ahí para que el Chapo Guzmán salga libre. ¿Quién de ustedes lo haría? ¿Quién de ustedes entregaría a su hijo? Es tu hijo. Cristo, Dios lo hizo. Por eso es justo que nos demande santidad y rectitud. Por eso es justo, ¿por qué? Porque Él ya dio a su Hijo y no tendrá por inocente al culpable. Por eso dice que todos los que rechacen a Cristo ya están condenados. Eso lo dice Primera de Juan. Esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, amaron más sus pecados. Por eso Dios es justo y recto y Él no tendrá por inocente al culpable.
ya dio a su Hijo. Ya dio lo que necesitábamos para ser salvos. ¿No cree usted que es justo que el ser humano le corresponda a ese Dios? Que además ni siquiera te pide cosas imposibles. O sea, Dios no te pide que te vayas de rodillas a la basílica. Ahí está la gente pagando mandas porque creen en dioses que les mandan cosas. Creen que por darse latigazos y sajarse la espalda y que les salga sangre, como los profetas de Baal, ¿se acuerda? Con Elías, que dice que hasta Elías se burlaba de ellos y decía, grítenle más fuerte, háblenle más fuerte. A lo mejor está de camino, a lo mejor está de paseo, a lo mejor está durmiendo y hay que despertarlo. Y dice que Elías se burlaba de ellos y que andaban ahí, dice que danzando y se sajaban la espalda y dice que hasta chorreaba la sangre de sus cuerpos. ¿Y qué crees? Baal nunca les respondió. Así vive hoy la gente. Prefiere hacer mandas, prefiere hacer caminatas, prefiere arriesgar su vida en la carretera y que los atropellen y los maten, creyendo que están haciendo algo para Dios. Dios no te pide eso. ¿Qué te pide Dios? Que seas justo. Dice Dios de verdad, o sea, no es Dios de mentiras y sin ninguna iniquidad. Si yo entiendo que Dios no tiene iniquidad, entonces yo tengo que vivir de esa manera, sin iniquidad, sin pecado. ¿Por qué? ¿De qué sirve hacer sacrificios si van acompañados de lo malo? Por eso es justo y recto. Ese es otro atributo. Y otro, también muy importante, Juan 3:16, un texto muy conocido, tal vez muchos se lo saben de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el otro atributo? Amor. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Esto es parte de su carácter. A la gente no le gusta que le prediques a un Dios santo. Pero sí le gusta que le prediques a un Dios de amor. Y lo tenemos que predicar, porque aquí lo dice. Dios es amor. Así dice la Biblia. Juan 4:8. Perdón, Primera de Juan 4:8. No es Juan, es Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es amor, mis amados. Sí es cierto, Dios es santo, Dios es justo y no va a tener por inocente al culpable. Pero también Dios es amor, ese es uno de sus atributos. ¿Sabe usted que no hay amor en esta tierra, en esta vida, más importante y más excelente que el amor de Dios? ¿Sí? El día de ayer la gente andaba ahí con sus flores y sus corazoncitos y todo el mundo, estaba yo ahí en el trabajo y una persona se empezó a enojar y dice un ingeniero, no, cálmate, hoy es 14 de febrero, hoy es el día del amor, hoy todos nos tenemos que dar amor y todos nos tenemos que comprender. Puras falacias. La gente hace a su conveniencia. El día del amor. Cuánto te amo. Eres lo mejor. Mijita. Papacito. Mijito. No sé qué tantas cosas. Ahí está la gente dándose abracitos y cariñitos y se voltea y ya está hablando mal de él. Ya está diciendo que para qué lo invitaron a la comida, para qué lo invitaron a la fiesta, su fiesta bien, quién sabe qué. No, pues esto, el otro, y hablando mal de la gente. Eso no es amor, eso es hipocresía. Pero Dios es amor. Y dice, el que no ama a su prójimo, el que no ama a los que tiene a su lado. Sí, porque la gente también habla de amor, pero habla de amor a su manera. No, a mi familia yo los amo con todo el corazón. Y no es malo amar a la familia. Híjole, pero con mi suegra, la verdad es que es terrible mi suegra. Mi nuera, es terrible mi nuera, no sé por qué me tocó esa nuera. Eso es hipocresía.
El patrón, ay, pues nada más porque me da trabajo, pero a regañadientes lo obedezco. Al jefe, a regañadientes. Pues ya, no es porque no me esté molestando. Dios no es así, Dios es amor. Ese es su carácter, esa es su esencia, eso es parte de su carácter como persona. Dios es amor. Y dice el texto, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó Dios al mundo. Y dentro del mundo, ¿quién está? Estamos nosotros. Fíjese, no dice que de tal manera amó Dios a su familia, ¿verdad? No dice de tal manera amó Dios a su hijo nada más. No, amó al mundo. Y dentro del mundo hay borrachos, hay mujeriegos, hay adúlteros, hay narcotraficantes, hay homicidas, hay lesbianas, hay homosexuales, hay presidentes injustos, hay políticos rateros, hay mujeres amargadas, hay mujeres que odian, hay mujeres chismosas, hay mujeres entrometidas en lo que no les conviene, hay hombres amargados, hay personas de toda clase de pecados. Pero Dios amó al mundo, y tanto amó al mundo, dice que ha dado a su Hijo unigénito, su único Hijo, lo dio. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. El amor de Dios sobrepasa el amor que usted le pueda tener a sus hijos, a su esposo, a su esposa. Porque ya le comenté hace rato, ¿usted dejaría que a su hijo lo maten para dejar libre a un delincuente? Nadie lo haría. Nadie lo haría. Mire, no importa si su hijo no le obedece, no importa si su hijo se porta mal, no importa si su hijo lleva malas calificaciones, usted como madre, usted como padre, no permitiría que a su hijo lo sienten en la silla eléctrica. Pero ¿sabe qué? Dios dio a su hijo. Y a su hijo no lo sentaron en una silla eléctrica, a su hijo no le aplicaron una inyección letal, a su hijo le hicieron un martirio peor que eso. ¿Cuál fue el martirio? La cruz del Calvario. La cruz. Dios es amor. Porque para Dios, el conocer a Dios nos deja ver la esencia de su persona. Y sus atributos están en un equilibrio. O sea, su amor no está por encima de su santidad y de su justicia. Están en equilibrio. Porque Él es así. Salmo 25:8. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. El conocer el carácter de Dios, que Él es bueno, es misericordioso, es amoroso. Él no quiere que nadie se pierda. Para Dios, ¿qué le costaría destruir este mundo y mandar a todos los millones de humanos al infierno? ¿Qué le costaría? Si con el simple hecho de su palabra creó los cielos y la tierra, imagínese. ¿Cree usted que no puede destruirnos en un instante? Claro que lo puede hacer. Pero Él no es un Dios como las personas, un Dios que, ya me sacaste de mis casillas, pues ahora sí te voy a dar. ¿No? ¿Qué crees? Dios es muy paciente, porque tiene amor, porque está esperando, dice que es paciente, tardo para la ira. Otra vez te enojaste, otra vez robaste, otra vez saliste de aquí, te fuiste a ver la televisión, otra vez saliste de aquí, te fuiste a hacer cosas indebidas. Y Dios no te ha matado ni te ha quitado la vida. Dios no te ha dejado en el camino. ¿Por qué? Porque su amor ha permitido que no descargue su ira. No, Él no es un Dios que se guíe por emociones. No es un Dios que se guíe por, si hoy estoy de buenas, te ayudo. Y si estoy de malas, te castigo. Él no es así. En su amor, muchas veces
Seguramente usted ha sido librado de la muerte muchas veces. ¿Sabe qué es eso? Es su amor. Porque Dios sabe que si usted se hubiera muerto ya, ahorita estaría usted en el infierno, sin ninguna oportunidad. No importa si no lo cree, pero Dios es amor. El que no ama, 1 Juan 4:8, dice: el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué no amas? ¿Por qué te cuesta trabajo amar? ¿Por qué te cuesta trabajo perdonar? ¿Por qué te cuesta trabajo llevarte bien con tu familia? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque eres un egoísta. Porque no conoces a Dios, no conoces el amor de Dios. No, pero es que usted no sabe, es que mi cuñada es bien peleonera, es bien complicada, es una mujer que se anda metiendo en problemas ajenos. No, es que usted no sabe lo que me han hecho, me han ofendido, me han insultado, me han tratado, me han hecho y deshecho. ¿Y luego? Yo le pregunto, ¿usted qué le ha hecho a Dios? ¿Acaso las ofensas que usted ha recibido son más fuertes y más grandes que lo que usted le ha hecho a Dios? Pregúnteselo, póngalo en balanza. Se dará cuenta que lo que usted le debe a Dios es más grande que lo que le deben a usted. Nada más porque no le saludaron, ya se amargó la señora. Nada más porque mandé un mensaje y no me contestaron. Ay, pobre de mí, me ignoraron. Ahí está la señora o la persona amargándose. Perdón, pero son tonterías, ¿no? Amado, allá afuera hay un mundo que se está perdiendo. Hay un mundo que va al infierno. ¿Sabe usted que la gente no ama porque es egoísta? Y además, eso le hace inútil. Inútil quiere decir que no sirve. No sirve a su prójimo, porque nada más está viendo a sí mismo. Juan Wesley, un hombre predicador, ya era un anciano y decía: Dios, no me permita ser un inútil. Ya era un anciano. ¿Quiere usted conocer a Dios? Deje de amarse a sí mismo. Deje de ser una mujer egoísta. Deje de ser un hombre egoísta. Deja de ser una señorita egoísta. Es que no me comprenden mis padres. Es que soy una chica incomprendida. Es que soy un muchacho incomprendido. Es que no me entienden, no me entienden. Y yo te pregunto, ¿y tú comprendes a tus papás? ¿Tú comprendes a tus padres? Es que pobre de mí, es que no sé qué hacer. Pregúntale a tu papá cuánto le cuesta ganarse el dinero para darte de comer en la semana. Pregúntale. Nada más vele sus manos, cómo las trae. A lo mejor ya está enfermo y no lo sabes. Ah, pero ¿qué tal? Pa, ¿me das para comprarme unos tenis? Pa, ¿me compras una sudadera? Ah, y que sea Levi's, porque yo no quiero cualquier cosita. Pregúntale a tu mamá, ¿cuánto le cuesta preparar la comida? ¿Cuántas veces a lo mejor se ha quemado las manos en la estufa? Con la olla express. A lo mejor la olla express un día le explotó y tú no lo sabes. Pero eso sí, pides para tus sabritas, pides para irte a divertir. Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, no lo conoce. Si la gente dejara de ser egoísta, este mundo sería distinto. De verdad. Vas en la calle y ya nomás porque se atravesó uno que no te vio, ahí está la gente silbando y haciendo escándalo. La semana pasada sí supieron que mataron a un joven ahí en el Boulevard de Santa Catarina. Lo apuñalaron. ¿Sabe por qué?
Porque se iban peleando ahí en el tráfico. Se iban peleando. Iba con su mamá. Enfrente de su mamá lo mataron. Lo apuñalaron. La gente no ama porque es egoísta. ¿Quieres conocer a Dios? Deja de ser egoísta. Deja de amarte a ti mismo. Deja de valorarte. Deja de considerar que tú eres la persona más importante del mundo. Deja de pensar que tus padres no te entienden. Deja de pensar que tus hijos no te entienden. Deja de pensar que tu esposa no te entiende. Deja de pensar que tu marido no te entiende. Y entonces vas a conocer a Dios. Porque Dios es amor. ¿Sabes en qué se refleja el cristianismo? En amor. En el amor. Cristianismo no es saberse la Biblia de memoria. Cristianismo no es decir, yo oro todos los días 2 horas. Qué bueno que lo haga. Pero si usted no ama, si usted no entiende el amor, el camino del amor, ya lo hemos hablado, ¿se acuerda? Todo un capítulo, 1 Corintios 13. El amor es sufrido, es benigno, no busca lo suyo, no hace nada indebido. El amor no es jactancioso, no se envanece, no guarda rencor. El amor nunca deja de ser. A lo mejor lo tenemos aquí en la cabeza de manera intelectual, pero no ha caído al corazón. Dios es amor. Jóvenes, si tú no amas, te digo algo, estás desperdiciando tu vida. Si tú no amas como Dios quiere que ames, empezando por tu casa, a tus padres, a tus hermanos, varones, si tú no amas a tu familia como tienes que amarla, tú no conoces a Dios. Mujeres, si tú no amas a tu marido, si tú no amas a tus hijos como Dios te lo demanda, tú no conoces a Dios. Ahí está la gente cuando ya muere alguien, ¿verdad? Lo he visto muchas veces. Ay, es que, ay, perdóname, ay, es que si tú regresaras, yo haría todo por amarte. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? ¿Ante un féretro llorar? Ya no sirve de nada. Si no lo hiciste en vida, si no entregaste tu vida en vida, ¿para qué se lamenta la gente? Si cuando tu papá te pidió que le limpiaras los zapatos, no quisiste hacerlo. Si cuando tu marido te pidió que le prepararas un café, no lo hiciste. Si cuando tu esposa te pidió que le ayudaras a traer agua de la cisterna o de algún lado, no lo hiciste, ¿ya para qué lamentarse? La esencia del cristianismo es el amor, porque el carácter de Dios es así. Nuestra sociedad está llena de egoísmo, llena de egoísmo. Que me hagan, que me traigan, que me pongan, que me quiten, que me ayuden, que me escuchen, que oren por mí, que me cuiden, que me sirvan, como si todos estuvieran obligados a servirme y yo soy el rey y aquí el que manda soy yo. Y que se haga lo que yo digo, ¿no? Una sociedad llena de egoísmo, llena de egoísmo. En los trabajos, hay veces en los trabajos la gente no se esfuerza. La gente entre menos haga, mejor. Entre menos le pidan, mejor. Los estudiantes, entre menos tareas les dejen, mejor. Entre menos clases tengamos, mejor. Ojalá y el maestro ni venga, ojalá y se enferme para que tengamos horas libres y nos vayamos de parranda. ¿Por qué? Porque son egoístas. Mientras mi mamá no me pida que haga el quehacer, pues mejor, le invento que tengo tarea y así ya me quito la obligación de lavar mi ropa o de hacer el quehacer. Porque no entendemos, porque la gente no conoce a Dios. El amor viene de Dios. Y ahí está. El que no ama, sencillo, no conoce a Dios.
Así cante, así ore, así ayune, así dance, así brinque, así se sepa muchas cosas. Así se sepa la Biblia de memoria. Así haya estudiado en un instituto de teología. No sirve de nada. No sirve. La vida sin Cristo no sirve para nada cuando no se le conoce. Tenga dinero, tenga carro, tenga una buena casa, tenga estudios, tenga lo que sea. Porque Dios es amor. Son los atributos de Dios, la persona de Dios. Ese es el Dios al que nos estamos acercando. Reflexionemos y pregúntese, ¿qué clase de Dios tiene usted? ¿Cuál es el Dios que usted se ha hecho? Seguramente por eso no se ha convertido, porque ni siquiera lo conoce. La verdad está expuesta, cada uno sabrá cómo está delante de Dios y qué decisiones debe de tomar. Cierren sus ojos y hagamos una oración. Padre, tu palabra es muy clara, Señor. De verdad no hay manera de decir que no entendemos, Señor. El que no entiende es porque en verdad no quiere entender, Señor. Pero yo te ruego, abre los ojos de los ciegos. Ayuda a aquel que sea humilde y reconozca su necesidad delante de ti, Señor. Porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, Señor. Padre, te pido por esta enseñanza, que tu palabra no vuelva vacía. Y gracias por enseñarnos y mostrarnos quién eres tú, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga. Si Dios permite, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.